Le damos la bienvenida a las panelistas de la segunda mesa. Coordina la mesa 2, aportes desde el circuito productivo, la doctora Paula Rodríguez, coordinadora del equipo de abogados de consumidores hipervulnerables de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Adelante, Paula. Muchas gracias, bienvenidas. Estamos con la segunda mesa en esta semana de intercambio y construcción denominada Hacia una guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de género, presentación de trabajo para la construcción colectiva. Muchas gracias por su participación. Tenemos 3 panelistas que les vamos a dar la bienvenida, la licenciada Laura Barabás, la doctora Ayelen de Giovanni y la doctora María Elena Barbagelata. Le damos la palabra a la licenciada Laura Barabás, que es gerente general de la Cámara de la Industria del Calzado en Argentina, licenciada en Comercio Internacional, egresada de la UADE, responsable de Relaciones Públicas e Institucionales, encargada de las negociaciones con el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, así como de las negociaciones internacionales, el análisis y participación en representación del sector privado, Mercosur, ALCA, Latinoamérica, OMS, entre otras. Fue parte de misiones comerciales multisectoriales en diferentes países, muchas de ellas coordinadas desde el gobierno nacional. Coordina la organización integral de la Exposición Internacional Bianual EFICA. Como miembro paritario de la parte empresarial, interviene activamente en las negociaciones gremiales y en la negociación del convenio colectivo sectorial, y se vincula con el Ministerio de Trabajo y diversas áreas donde se analizan normativas comparadas y evaluación de mejoras y modificaciones. Laura, te damos la palabra. Bienvenida. Hola, gracias, muchísimas gracias, Paula. Primero que todo quisiera agradecer al Ministerio de Desarrollo Productivo por esta convocatoria y por, digamos, impulsar el trabajo hacia la realización de esta guía, que me parece que es fundamental. Trabajar y empezar a educar y a intercambiar y a reflexionar sobre las nuevas prácticas y la mejora en las relaciones del consumo con perspectiva de género, como ustedes dicen, me parece fundamental para el trabajo y para la construcción de una sociedad mejor. En términos generales lo pienso desde lo personal, más allá de mi tarea y de mi trabajo. Y es importante reflexionar sobre esto porque es fundamental para relacionarnos como sociedad. Lo primero que pensaba es que nosotros, bueno, como institución que agrupa a fabricantes de calzado, obviamente concordamos en que la educación para el consumo y para hacer valer los derechos de las minorías en algún punto es fundamental en nuestra industria. Y por eso venimos trabajando los últimos años, y ahora voy a contar un poquito qué cosas hace la Cámara y hace la industria en relación a esta tarea y a este trabajo y a esta educación hacia las fábricas, hacia los comercios y hacia los consumidores, digamos, trazable desde el proveedor hasta que el producto, el calzado, llega al consumidor que usamos todos. O sea, zapatos es parte, ya ni siquiera es una moda o un lujo, es parte de nuestra vida. Pensaba y reflexionaba cuando leía la guía, y pensaba que todos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas hemos sido discriminados. De alguna u otra manera, por usar anteojos, por ser más flaco, por ser más gordo, por tener el pie más grande o por ser, digamos, tener una estructura corporal diferente a lo que se podía imaginar que era lo que tenía que ser. Pero también noto, los que tenemos hijos o nos relacionamos con chicos más chicos y con adolescentes, que hoy hay otra mirada, y eso a mí me entusiasma y me parece que hoy estamos muchísimo mejor como sociedad, y eso fue parte de toda una tarea que venimos haciendo los padres, los educadores, todas las referencias que hoy tiene un adolescente, porque hoy un adolescente tiene una naturalidad frente al distinto, a lo que podría ser distinto a lo que uno se supone, totalmente, o sea, y a nadie hoy por hoy le llama la atención
cosas que en otro momento de la vida quizás estaban también, pero se escondían. Entonces me parece que ahí ya hay un camino que se fue haciendo y que esta guía, como otras acciones que se puedan hacer desde el Estado para trabajar en pos de eso, van a sumar a algo que, por suerte, y después de un trabajo de generaciones, se da. Y las mujeres, en ese sentido, hemos tenido siempre una tarea como más titánica. No sé si es casualidad que seamos mujeres las que estamos hoy hablando en la mesa que toca hoy, o siempre vamos a ser solo mujeres, pero bueno, la mujer ya de por sí venimos teniendo, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, teniendo que lidiar con determinadas cosas que hoy tal vez son naturales, pero para mi mamá o para mi abuela no lo fueron, y han tenido que batallar desde para ir a votar hasta para trabajar, para salir de la casa, para compartir las tareas de la casa. Entonces me parece que la mujer ya de por sí tiene como, digamos, otra mirada frente a esto diferente. Y otra cosa que pensaba es que muchas veces las desigualdades, esto para mí tiene que ver con la desigualdad, y se da no solamente en las relaciones del consumo, se da en relaciones laborales y en un montón de otras cosas donde no sé si aplica justo esta guía, pero yo lo pensaría, el consumo es una parte de la desigualdad que hay que trabajar desde el Estado, también hay que trabajar desde otros lugares. Y por más que celebramos, digamos, de que el Estado hoy sea parte de este proceso de aprendizaje y de difusión de las buenas prácticas, sabemos que en el caso de la producción, y yo lo digo como representante de los productores, muchas de estas prácticas están de alguna manera visibilizadas en los procesos productivos formales. Entonces, nosotros hablamos de las buenas prácticas del consumo, y donde estamos mirando es en la tarea formal, pero hay todo un grupo, y en la industria del calzado hay muchísima informalidad, como en otras industrias, como la indumentaria, todo lo que es mano de obra intensiva, y ahí tenemos que pensar qué relaciones de consumo y qué relaciones laborales estamos ofreciendo, porque yo les voy a contar las normativas que están vigentes en relación a los talles, que podría ser un punto interesante para charlar respecto al calzado, o sea, que consigamos zapatos en el talle que tenemos, ya sea porque somos, digamos, quizás no tengo los términos de género que se utilizan, pero para entender, puede ser una mujer o un hombre con un pie más grande o más pequeño de lo que era la curva original, que consiga zapato, o una persona que eligió, digamos, que es mujer y eligió, digamos, y quiere usar un zapato de hombre, o lo que es el calzado unisex, que cada vez en el mundo se está produciendo más. Piensen que a qué productor no le interesaría fabricar un calzado en una numeración donde hay demanda. Digamos, esto tiene que ver con la demanda. O sea que la diversidad tiene que ver también con la demanda, y hoy por hoy la estructura, por eso se está haciendo el estudio antropométrico, que por más que no incluye el calzado, va a definir una estructura corporal. Hoy por hoy la estructura del calzado, el número cambió. Antes el que más se ve, la curva de talles, lo que se llama en la jerga la curva de talles, cambió. Antes el número que más se vendía era el 36-37 y hoy es el 38-39 en dama. Y en hombre pasa lo mismo. Entonces me parece que desde ahí sí nosotros podemos trabajar en conjunto, pero hay una competencia desleal que no pone talle, que nadie controla, que sigue existiendo y mucha y cada vez más, que es el del submundo informal. ¿Sí? Les cuento, si quieren, como para hacer un pequeño resumen, para que los consumidores, si nos están escuchando, se enteren qué dice la normativa nacional y qué debería tener el zapato etiquetado cuando lo van a comprar. El zapato tiene una resolución vigente, que es la 465 del año 2018, que modificó una resolución de etiquetado del año 99, que dice que todo calzado que se comercializa en Argentina, sea nacional o importado, tiene que tener el país de origen, el material preponderante de capellada, que es la parte superior, fondo y forro, de acuerdo a una lista, no sé, por ejemplo, para darles una idea, la palabra cuero ecológico no existe. Si una etiqueta dice cuero ecológico, está mal, o es cuero o es sintético, y ecológico es un atributo que el cuero podría estar producido con algún tipo de colorante vegetal y no se usa, pero no existe
le ponen cuero ecológico, por dar un ejemplo, al plástico. Entonces la gente, ay, qué bueno, de cuero ecológico, cuidamos el medio ambiente. Bueno, el cuero, por empezar, es un subproducto de la carne. ¿Qué significa? Que yo entiendo que una persona elija no usar cuero y la respetamos, pero al animal no se lo faena para hacer un zapato ni una campera, sino para comernos la carne, y ese producto que podría quedar como un residuo industrial que no vuelve a la economía circular, se curte de distintas maneras y se convierte en un producto final de un tapizado de un auto, un zapato, una campera, un cinturón o lo que ustedes quieran. Pero hay determinadas cosas que dice la norma de lo que puede y lo que no puede, y nosotros sobre eso capacitamos a consumidores, a comerciantes, por más que no representamos estrictamente a los comerciantes, pero sí tenemos socios que fabrican y comercializan, y deberíamos capacitar, y por eso festejo esta guía, a los vendedores, que son los que cuando vos entras a un local deberían poder decirle esto a la persona que va a comprar los zapatos. Así que por eso también nos parece interesante. Bueno, esta resolución te dice materiales preponderantes, país de origen, el quit y el nombre del responsable del producto. Yo compro un producto, el producto se me rompe, yo puedo ir a defensa del consumidor, usar las instancias legales que correspondan para que me lo repongan, para que me devuelvan la plata, para que lo arreglen, porque obviamente se rige por la ley de defensa del consumidor de cualquier otro producto. Pero todo eso, y bueno, y después este año se incorporó a la resolución 465, que es esta de etiquetado, el sistema de numeración argentino. La Cámara trabajó junto con el IRAM, con el INTI, con entidades de defensa del consumidor, con cámaras de toda la cadena de valor, para determinar una norma IRAM que detalle que el calzado de determinado número, el 38 por ejemplo, tiene que tener determinada cantidad de centímetros con un margen de tolerancia. Hasta hace un año el calzado que se vendía en Argentina, si ustedes iban a un local de marca de zapatillas, que tienen más que todo importado, de primeras marcas, ustedes iban y si calzaban 38 no encontraban el número 38, ni en la caja ni en el producto. Hoy por hoy hay una norma que obliga y que las entidades de controles estatales pueden chequear y aplicar la normativa sancionatoria que corresponda. Yo no soy abogada. Tiene que figurar el talle argentino en el zapato, no en la caja. En el zapato diciendo 38. Si aparte quieren poner la numeración de otros países, la americana, la inglesa, la pueden poner. Eso fue una tarea que hizo la Cámara con otras entidades, y mismo con la Secretaría también de Comercio, y está vigente en Argentina. A nosotros nos parece que es un logro enorme. Ahora, vuelvo a decir, y no quiero, digamos, ser crítica, pero sí me gustaría dejar algún mensaje que sirva para seguir trabajando. Cuando ustedes compran un negocio, eso seguramente se va a cumplir. Cuando lo compren en una feria, en la calle, por Mercado Libre, la trazabilidad es compleja. Y en calzado, lamentablemente, la informalidad es muy grande. Así que me parece que nos tenemos que educar también para atrás, agua. En todo nuestro segmento, y trabajar para que las relaciones sean más equitativas en todos los ámbitos. Así que bueno, desde la institución, desde la Cámara, ofrecemos y proponemos trabajar para enseñar. Nosotros tenemos espacios de las redes sociales. Vos recién contabas que organizamos una feria. Tenemos una feria que recibe, ahora hace 1 año y medio que no la hacemos. Si Dios quiere, en enero vamos a volver por la pandemia, por primera vez en la historia. Yo 20 y pico de años organizando la feria, es la primera, lo hemos hecho con paro, con mundial, sin luz, con gripe A, pero bueno, hace 3 ediciones que no se hace. Es una feria mayorista, donde los que nos visitan son los comerciantes, o sea que podemos buscar espacios donde difundir toda esta información, ya sea en los catálogos, en una charla en la feria, espacios donde se pueda enseñar y capacitar a los comercios, que son los que realmente, desde donde debería partir esto para que realmente el consumidor lo reciba. Así que bueno,
Les agradecemos, no conté el tiempo, creo que estoy bien. Les agradecemos, las dejo a las colegas, y por supuesto cualquier consulta a disposición. Después ponemos las redes sociales para que nos contacten y conozcan un poquito más sobre nosotros. Tenemos 105 años de existencia como cámara, alrededor de 400 fábricas asociadas, y bueno, trabajamos, nuestro objetivo es defender a la industria nacional del calzado. Así que bueno, en ese sentido seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Laura, muy interesante la exposición y que nos cuentes un poco cómo funciona el mercado y la cámara. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Yalén de Giovanni, que es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Desde el inicio de su carrera profesional arrancó en el mundo de las agencias de prensa y relaciones públicas, y a medida que la transformación tecnológica avanzó, comenzó a inclinarse por la comunicación digital y a enfrentar distintos desafíos. Hace 3 años se encuentra en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, dando espacio a los desafíos pertinentes que hacen a la industria de los negocios digitales. Bienvenida, Yelén, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, al igual que Laura, agradecer primero este espacio, tanto al Ministerio como a la Secretaría de Comercio Exterior, como a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. La realidad es que creo que este tipo de espacios habilita el debate, y habilita no solo el debate entre cámaras, sino también al interior de cada una de las cámaras. Como contaba un poco Laura, vienen todo este tipo de cambios que vienen generándose a través de distintas generaciones, vale la redundancia, y tenemos que enfrentarlo también al interior de cada una de las empresas, de los negocios. Entonces, un poco lo que planteamos desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, cuando nos llegó esta propuesta de participar dentro de la guía, fue, bueno, evaluar al interior cuál es nuestro aporte, ¿no? Cómo podemos llegar a ver esta guía y qué es lo que nosotros podemos llegar a analizar y aportar, ¿no? Justamente. CASE tiene como una modalidad de trabajo que es bastante horizontal, que si hay algún tipo de problemática o algún tipo de desafío a tratar, solemos hacer mesas de trabajo, donde llamamos a las distintas empresas asociadas, asociados, asociades, a que participen, y cada uno aporte su mirada sobre el tema, ¿no? Y justamente esto fue lo que hicimos, y empezamos a trabajar un poco pensando más de esta relación de consumo con el usuario, ¿no? O el usuaria o usuaria. Y ahí fue donde nos encontramos y entendimos que tal vez había algunas cosas o algunos pequeños avances sobre los cuales deberíamos comenzar a preguntarnos desde los negocios digitales o desde las estrategias de negocio, para poder establecer estas relaciones más transparentes o más igualitarias con los usuarios, ¿no? Una herramienta bastante principal que se utiliza dentro de lo que es el mundo del e-commerce es el marketing digital, ¿no? Y el marketing digital utiliza distintas herramientas al interior que hoy por hoy, si están vistas o se están manejando con una norma, con una regla heteronormativa, finalmente no se está cumpliendo con este deseo, ¿no? de relación comercial más igualitaria. Entonces ahí lo que nosotros empezamos a trabajar fue empezar a entender, bueno, ¿qué es lo que se podría llegar? ¿Cuáles son aquellos pequeños cambios sobre los cuales podríamos hacer un aporte real, ¿no? para generar estas relaciones diversas? Y un poco ahí lo que estuvimos pensando fue, bueno, por lo general el marketing digital trabaja con segmentación, con pauta de palabras clave, con completitud de formularios, y un poco allí lo que íbamos viendo era que, por ejemplo, muchas veces hay preconceptos sobre qué producto debe ir a determinado público, ¿no? Entonces hay un preconcepto sobre un vertical de productos que debe ir a una mujer heteronorma o a un hombre heteronorma, ¿no? Entonces empezamos a plantear, los aportes que hicimos dentro de esta guía eran orientados a dejar estos preconceptos y justamente empezar a entender a los usuarios o a los consumidores que llegan hasta sus negocios, que tengan una llegada hacia sus negocios por un interés, por un corte de interés sobre esos productos, y no tanto por el preconcepto que se pueda tener al interior de las empresas respecto de a quién está dirigido mi producto, ¿no? Justamente entonces, para eso lo que nosotros recomendábamos, nosotras recomendábamos era una segmentación ya, dejar de lado la segmentación por hombre o mujer, empezar a segmentar por un lado de intereses,
Asimismo, la completitud de formularios que deje de preguntar por su género, incluyendo dentro del género únicamente las dos opciones binarias de masculino o femenino, y que esto pregunte más bien por su interés en su tienda, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando ese usuario que llega a la tienda? Y por último, también eliminar de estas estrategias de palabras claves, de pauta en palabras claves, este preconcepto de que un producto va a un determinado público, mujer, hombre, cis, heteronormativo, ¿no? Sino que tratar de apuntar nuevamente a entender cuál es el interés de estos usuarios, que pueden ser una amplia diversidad de productos para una amplia diversidad de intereses, ¿no? Un poco como lo que comentaba Laura, donde, bueno, vas a encontrar únicamente un tipo de talle de zapatos para un tipo determinado, predeterminado de mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, la idea es como empezar a hacer estos pequeños inserción de cambios para poder realmente ofrecer una diversidad de intereses para usuarios, ¿no? Y que realmente esto no cumpla con una heteronorma ya hecha hace mucho tiempo atrás, que ya ni siquiera responde a las necesidades reales, ¿no? Y por una segunda parte, que tal vez ahí se toca un poco más con lo que comentaba Laura, cuando un usuario se enfrenta a una tienda online, seguramente si estamos hablando de indumentaria, calzado, va a haber una presegmentación de a quién está dirigido ese producto, ¿no? Si por lo general nos encontramos con que hay ropa de mujer, ropa de hombre, calzado de mujer, calzado de hombre. Y si bien entendemos que eso tiene que ver con estrategias de negocio que no estamos acá para discutir cómo va a ser cada una de ellas, sino desde nuestro lado es recomendar que este tipo de segmentación, que sea como a nivel negocio, empiece a incluir una nueva categoría, una categoría indistinto, o se empiece a segmentar por tipo de producto, en vez de, no sé, si estamos hablando de calzados, bueno, que sean borcegos, que sean zapatos con taco, digo, como que vaya más por el producto que por el preconcepto de quién va a utilizar ese producto, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron nuestros aportes, un poco entendiendo desde el lado de los usuarios, qué es lo que nosotros podemos ofrecer como industria de los negocios digitales, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, hacia dónde tenemos que apuntar para conformemente hacer prácticas de relaciones de consumo igualitarias y que incluyan a todas las diversidades? Así que, en resumen, un poquito, eso fue nuestro aporte desde CASE a lo que es esta guía. Así que cualquier cosa, como mencionaron antes, estamos en esta cámara, no tiene tantos años, tiene 20 años nada más, así que bueno, pero por supuesto todo lo que quieran y necesiten nos pueden encontrar en case.org.ar, y bueno, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Ayelen. Buenísimo conocer a la CASE, que es una cámara muy, muy actualizada, ¿sí? Ahora vamos a darle la palabra a la doctora María Elena Barbagelata, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, la ABA. Ha sido diputada nacional y ha ejercido cargos ejecutivos y es fundadora del Centro de Estudios Carolina Musili para trabajar en temas de igualdad de géneros. María Elena, te damos la palabra, bienvenida. Gracias Paula, muchas gracias por esta convocatoria. La verdad que quiero felicitarlas porque no es fácil hacer una guía con perspectiva de género del consumo, ¿no? Parece que van por andariveles separados y sin embargo la verdad que es justamente el puente para hacer prácticas las normas y hasta los principios constitucionales en lo que es lo cotidiano, porque todos somos consumidoras y consumidores, y ahí es cuando los estereotipos por ahí se marcan con mucha profundidad y también con mucha naturalidad. Es cierto lo que expresaba Laura en el sentido de que lo que antes era naturalizado, hoy hay una reacción, y lo vemos, por ejemplo, con propagandas que tienen un sesgo de discriminación muy fuerte, que todavía las hay, pero que el triunfo es que las tienen que retirar y que producen una reacción que a lo mejor hace 10 años no se producía. Por eso creo que sí, que hay un gran avance. Las normas las venimos teniendo hace décadas,
y bueno, ¿cuánto nos cuesta llevar ese esquema a la práctica, ¿no? La CEDAW, que es la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que es casi como la Biblia normativa de lo que son los derechos de las mujeres, el primer instrumento internacional para los derechos humanos de las mujeres, es de 1979. Para nosotros todo empezó después de la recuperación de la democracia, la adhesión a todos estos tratados y la incorporación en el 94 de estas normas en la Constitución Nacional. Por eso herramientas tenemos. Ustedes la están tratando de llevar adelante en estas recomendaciones que se basan en todas esas herramientas normativas, y que es muy bueno escuchar desde los ámbitos productivos el desafío que tienen para aplicar esto, porque obviamente acá juegan en el ámbito productivo un criterio de, bueno, cómo incentivar el consumo, cómo responder a la demanda, y esto se trata también de una ética en esa promoción del consumo y de la demanda, donde la mujer pasa de ser objeto a ser un sujeto, que esto me parece que es difícil, porque ya desde el derecho, si ustedes piensan en lo que fue todos los derechos civiles o penales o laborales en el curso del siglo XX, cómo van evolucionando, arrancaron por una mujer que era equivalente a una niña, o sea, a una menor de edad. Entonces, no podíamos ni siquiera ser testigos en un juicio. Esto parece de estratosfera, pero esto fue en el curso del siglo XX, ¿no es cierto? Y las últimas o importantes normas en derecho de familia y en derecho penal son de fines del siglo pasado, es decir, algunas tienen 20 años, pensemos en la patria potestad compartida, ¿no es cierto? Antes era solo la decisión del padre, o sea que pasamos a tener un estatus de sujeto, de sujetas, y esto es difícil llevarlo a la práctica. Entonces los estereotipos calan muy fuerte, porque son como huellas digitales en las cuales nos formamos, incluso nos criamos en el marco de esos estereotipos, y el primer paso es visibilizarlos. Por eso estas recomendaciones empiezan a generar una lucecita de perspectiva de género. ¿Qué significa la perspectiva de género? Bueno, es una mirada, nosotros decimos que nos calzamos los lentes violetas, es decir, empezamos a ver la realidad con otro color, empezamos a analizar esta propaganda efectivamente, o este mensaje es neutro, o cómo impacta. Nada es neutro, digamos, pero esos lentes de género nos permiten analizar cómo impacta en varones y mujeres o diversidades, qué consecuencias traen. Los estereotipos son preconceptos generalmente negativos hacia la mujer, por ejemplo, vinculados a una mujer pasiva, versus una figura masculina activa, intuitiva versus el racional e inteligente, subordinadas y por lo tanto complementarias. Eso se transfiere a todo el ámbito del trabajo. O sea, lo que nosotros hacemos es complementario de lo que hace el varón, incluso en un grupo familiar. El ingreso de la mujer pasa a ser un ingreso visto como complementario. Es disfuncional cuando el ingreso viene desde la mujer, ¿no es cierto? Principalmente en ese hogar. Sin embargo, tenemos un tercio de los hogares que son sostenidos por mujeres. O sea, ¿cómo nos cuesta valorizar ese aporte de la mujer, esa mirada de la mujer y ese rol de la mujer? Y marco en particular en la guía algunos aspectos que me parece muy interesantes, que son los roles de cuidado de la mujer. Hoy estamos hablando permanentemente de una ley de cuidados, de la necesidad de abordar el cuidado en forma mucho más igualitaria, en la distribución más democrática en el seno del hogar de los roles de cuidado y de las tareas de cuidado, pero estamos en pañales, estamos empezando. El rol de cuidado está centralizado en ese rol femenino, y todo el consumo está mirado para eso y hace pivote en eso. Todo lo que es tarea de limpieza, todo lleva a la predominancia y la preponderancia de la figura femenina. Esto me parece que ahí hay un rol muy importante de transformar o de recomendar acciones positivas que empiecen a generar un reparto mucho más igualitario y democrático de las tareas de cuidado. Eso me parece central. Y lo otro que me parece también central es el tema de violencia. El tema de violencia hacia la mujer, todos estos mensajes, a veces
subliminales, a veces tangenciales, pero muchas veces expresos, refuerzan un rol de subordinación o un rol asimétrico que decimos que es la esencia del patriarcado, ese rol asimétrico, pero donde las mujeres ocupamos el escalón de más abajo, ¿no es cierto? Entonces, dar vuelta a todo esto, dar mensajes de que es posible una convivencia libre de violencia para la mujer en momentos en que tenemos un recrudecimiento, y diría yo que la pandemia ha acentuado esas desigualdades y también esa subordinación, ¿no? Con femicidios que van casi uno por día, no es menor. O sea que estas recomendaciones son como una patita, sí, como decían aquí, un aspecto, hay que trabajarlo en su integralidad, pero un aspecto no menor, me parece por eso un aporte muy interesante. Creo que hay que hacer mayor hincapié, todavía más, porque no alcanza nada, que es el tema de la violencia contra la mujer, porque hacia la dignidad de la mujer, y es realmente un derecho nuevo conquistado, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia, y que como consumidoras tenemos que tener también ese lugar, un lugar libre de violencia. Así que bueno, nada, creo que esto se enmarca en una directiva muy importante que nos viene de esas convenciones, de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, cuyo artículo 5 no solo tiene un mandato hacia los estados de abstenerse, incurrir en prácticas discriminatorias, sino también un mandato positivo, que es el de generar instrumentos, acciones, programas, políticas públicas que tiendan a revertir esa desigualdad de hecho. Y me parece que estas recomendaciones se enmarcan en ese camino. Por eso las considero realmente muy positivas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Les agradecemos enormemente a las tres haber participado en esta mesa, muy enriquecedores sus aportes, cada una desde su lugar de trabajo. La verdad que, bueno, vamos a dar cierre en este momento a la mesa y, bueno, saludarlas y nuevamente agradecerles la presencia, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas Estamos en gracias. contacto. Hasta luego. Chao, chao. Agradecemos mucho a los expositores y coordinadores por sus aportes y damos por finalizada la jornada del día de hoy, esperándolos por el canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Productivo, mañana miércoles 1 de septiembre a las 11 horas.